Hey, espera, antes de comenzar el video te quería comentar algo importante. Si te gustan las clases y quisieras verlas en vivo, no dudes en entrar a nuestro canal de Discord. Damos las clases en vivo cada 2 miércoles, en los horarios que ves en pantalla. Ahora sí, te entro video. Ok, buenas noches, bienvenidos a esta siguiente clase del MTI. Vamos a explicar quién es el siguiente grupo en el MTI, el grupo de los centinelas, y sus estereotipos más comunes. Bueno, ¿qué son exactamente los centinelas? Bueno, si ustedes agarran todas las tipologías que tengan sí de dominante o auxiliar y luego tengan un T o un Fe, eso básicamente son los centinelas. Es obligatorio que tengan sí. Pueden tenerlo dominante o auxiliar. ¿Y esto qué incluye? Bueno, incluye a ISTJ, STJ, ISFJ y ESFJ. Como todos tienen sí de dominante o auxiliar, pues naturalmente todos tienen ne de dominante o auxiliar y siempre van a tener un T o un fe, ya sea dominante o de auxiliar. Esto es lo que hace que sean cuatro variantes. Los centinelas son un grupo que se suele estimar como tradicional, como conservador, debido al sí. Este enfoque del sí hace que sean personas prácticas, que sean fiables y que sean responsables, o que por lo menos esos sean sus valores. Aman el orden, la rutina, o por lo menos les gusta el orden, la rutina, tienen una tendencia a mantener las cosas en su lugar o querer mantenerlas en su lugar, les gusta la información concreta y los datos fiables y reales. Y bueno, son más de ver el presente que el futuro. Sobre todo el presente y también el pasado. Les gusta la estabilidad, les gusta la organización, les gustan las reglas. Básicamente podríamos decir que es el... Igual, esto luego vamos a buscar los estereotipos, pero podríamos decir que esta sería aquella cosa que los une a todos ellos. Son de cierta manera prácticos, que es lo que afecta al sí. Tienen una red de eventos pasados que terminan usando para decidir sobre su presente, que es la combinación del sí con cualquier otra de estas funciones jugadoras. Y naturalmente por tener el sí y por tener el T o el fe, pues suelen ser un poco estructurados. Simplemente por tener ese T o ese fe presentes. Eh, bueno, ya dejando los aspectos generales, empezando realmente con cada uno, les voy a hablar primero del ISTJ. Los ISTJs tienen como stack de funciones si, te, fi, ne. Es decir, sensación introvertida, pensamiento extrovertido, emoción introvertida y intuición extrovertida. Entonces, ese sí, para empezar, va a estar muy marcado en el ISTJ. ¿Qué significa esto? Que naturalmente van a buscar siempre relacionar cosas del presente con eventos que hayan vivido en el pasado. Sería su forma, digamos, de mantener cierto orden o mantener cierta consecución de eventos en su vida. Y debido al T, pues van a querer ordenar de cierta manera o van a querer buscar un orden general de las cosas, buscar cierta estructura que les guíe respecto a esos eventos. Por esto se suele decir que los ISTJ son muy rígidos, son muy tradicionales. Son personas que les gusta, por ejemplo, tener cierto tipo de costumbres o cierto tipo de tradiciones. No tradiciones en el sentido cultural, ya vamos a ir a eso, sino más bien tradiciones en el sentido de esto me funcionó hace mucho tiempo, así que me va a seguir funcionando. Por eso lo voy a seguir usando. Les gusta lo práctico, sobre todo. Esto es efecto del T, que ya de por sí es una función jugadora muy práctica, que le gusta la eficiencia. Y el sí lo ayuda bastante porque ese sí le va a permitir encontrar qué fue la solución más eficiente que él vivió, por así decirlo. Entonces, el fi va a estar siendo una función, digamos, que ayuda al sí en caso de que el T no pueda funcionar. Y esto va a estar ahí solamente en caso de emergencia, de cierta manera como explicándole
a nivel consciente cuando algo se siente que no cuadra o que no va bien a pesar de que el T te diga que es una solución lógica. Igual esto se desarrolla más a futuro, es decir, inicialmente van a estar expresando más el sí y el T. Conforme vayan creciendo y madurando se va a presentar el fi, que les va a permitir obtener esta visión de que algo se siente o no se sienta bien. Y mucho después se va a presentar el ne, que es la función inferior, siendo de cierta manera este balance para no enfocarse demasiado en el sí. Esto es lo que le va a permitir tener un poco más de flexibilidad cuando empiecen a sentir que quizás el mundo no siempre es tan rígido o inflexible como parece. Es decir, el mundo está lleno de oportunidades y posibilidades, por lo cual el ICTJ se siente más cómodo cuando no tiene que hacerlo, pero naturalmente conforme vayan creciendo, SNL les va a ayudar a manejar esas posibilidades y situaciones en las que tengan que improvisar. Ahora, podemos ver que digamos, la definición es clara, pero hay ciertos estereotipos que tienen los ICTJs que suelen repetirse muchísimo. De hecho, es una de las tipologías más comunes de, digamos, tipear mal según estos estereotipos. Se suele decir, por ejemplo, que los ICTJ son aburridos, que esto es en parte por este tema del sí, que en parte también lo comparte con el resto de centinelas, porque se suele ver que son muy mente cerrada, que no saben divertirse, que no saben tomar un riesgo, por así decirlo. Y esto realmente no es así. Los ICTJs van a preferir siempre mantenerse según lo que aprendieron que funciona o las vivencias pasadas. Esto no significa que no pueden aprender de vivencias pasadas que algo es divertido, que algo es bueno. No sé si se entiende, pero a donde vamos con experiencias pasadas no necesariamente es ser tradicionalistas, ser muy conservadores o ser muy cerrados. Solamente significa que prefieren cosas que ya hayan vivido, cosas en las que se sientan ya con seguridad de que saben cómo va a terminar, por así decirlo. Se suele decir también que son muy ordenados, y esto no es así. A ver, de vuelta, vamos al tema de la practicidad, del té. El T naturalmente va a buscar ordenar cosas, pero no porque le guste ordenar, sino porque de cierta manera es más práctico para la persona, porque le gusta ser eficiente, por así decirlo. No significa que vaya a hacerlo en todos los aspectos de su vida. Hay CTJs que pueden tener un cuarto desordenado, por ejemplo. Y esto es completamente normal. ¿Podrías decir que es menos probable que les guste tener los cuartos desordenados? Sí, pero no significa que alguien porque tenga el cuarto ordenado automáticamente es ICTJ, y no todos los ICTJ siempre tienen su cuarto ordenado. Esto depende del nivel no sé, de compulsión o el nivel de orden que tenga esa persona ya de por sí en su vida, pero sí es cierto que pueden llegar a ser más ordenados en su trabajo. Esto de vuelta por el tema de la eficiencia. Otra cosa que suelen decir es que son workaholics, o sea, viven trabajando. Y de vuelta, esto es más que todo puede ser CIT, pero no necesariamente es así. Un STJ normal puede gustarle el trabajo tanto como cualquier otra persona del mundo. Es decir, lo mínimo para poder subsistir. Solamente que lo hacen muy bien. O por lo menos les gusta hacerlo bien. Les gusta ser de cierta manera eficientes con ese trabajo. Por lo cual es muy común que puedan llegar a esforzarse de más en el trabajo. O que puedan llegar a ser muy, muy buenos en su trabajo. Esto no significa que les guste más o menos, no significa que sea algo que solamente vean en su vida, que no puedan ver otra cosa que eso. Bueno, que nunca vaguean, también es un clásico. Que los ICTJ solamente piensan en el trabajo, que no pueden vaguear, que no pueden parar un momento para disfrutar la vida. De vuelta, no es así. Depende mucho del sí, depende mucho del fi también. Naturalmente, conforme vayan viviendo cosas y conforme vayan encontrando las cosas que les gustan, pues van a encontrar vivencias que ellos disfrutan y van a encontrar formas de vivir la vida diferentes, digamos. Porque tengan el sí no significa que automáticamente se van a encasillar, se van a enclosetar para no vivir la vida. Hay muchas formas de vivir la vida. Entonces, porque alguien no vaguee, porque alguien realmente no disfrute eso, no lo hace ICTJ. Naturalmente puedes decir que puede que tenga T, pero
No es una forma de tipear, por así decirlo. Y bueno, sí, hay ICTJ que vaguean, como todas las tipologías. Esto no es un secreto para nadie, o sea, puede ser que sea algo que ellos sientan que está mal, puede ser que sea algo que ellos sientan que, oh, no debería hacerlo. Pero sí, pueden vaguear como cualquier otro. No, eso no va a hacer que sean menos eficientes si el vaguear tiene que ver con, yo qué sé, por lo menos descansar o relajarse, etcétera, etcétera. Que son muy responsables también. Y esto en parte es cierto, pero no lo es con todo. Es decir, pueden ser muy responsables con el trabajo, porque naturalmente ellos se toman muy en serio ese tipo de cosas. Pero no necesariamente significa que va a ser responsable con todos los aspectos de su vida. Y también pueden haber ICTJs más o menos insanos que puedan no ser responsables o puedan tener menos grado de responsabilidad, etcétera, etcétera. Es decir, lo que deberían prestar atención a la hora de tipear a alguien, más que la responsabilidad, es de dónde viene esa responsabilidad. Y bueno, la última, que es el clásico, por el cual se dice que los ICTJ son muy buenos secretarios, seguidores ciegos de la autoridad. Y esto de vuelta no es cierto. Pueden sentirse más cómodos siguiendo a la autoridad, pero esto no es exactamente así. Estoy seguro que todos habrán tenido alguna vez ese jefe que no para de hablar, que no para de gritar, que no para de quejarse y que muchas veces tiende a verse como alguien completamente irracional, por ejemplo. Un ICTJ lo seguiría naturalmente, no se quejaría o trataría de no quejarse sabiendo que no es lo más eficiente, porque probablemente le traía problemas con el jefe, pero no significa que lo va a seguir incondicionalmente. Entonces, no. Porque alguien tenga autoridad no significa que un ICJ lo va a seguir automáticamente. Más que autoridad tiene que ver con ver que sea alguien que realmente cumpla con su palabra, que sea responsable, que sea eficiente. Entonces, eso. No significa que son seguidores ciegos de la autoridad. Sí, estamos hablando de ICTJ. Y bueno, a continuación dejo a mi compañero Ors para que continúe con los STJ. Y buenos días, hoy vamos a hablar de los ESTJs nuevamente. Bueno, nuevamente no, por primera vez, porque la verdad es que merecen más atención de la que suelen tener a veces. Y es porque, ¿por qué se les suele recordar muchas veces? ¿Los memes de la Karen porque tiene una regla y tiene un peinado así con esas gafas? ¿O los memes de ESTJ compitiendo con ENTJ? Esto es parte de lo que podríamos explicar. Sin embargo, ¿cuáles son los estereotipos de ESTJ? Más que nada esos. El hecho de ser malvados, entre comillas, el hecho de ser bueno, más como los jefes que suelen adoptar a ISTJs, y nuevamente eso, esa supuesta competitividad con ENTJ, entre otras cosas. Sin embargo, a medida que vayamos viendo cómo funciona realmente ESTJ, veremos que, ¿cómo decirlo? Que no funciona necesariamente así, pero uno puede entender por qué la gente lo puede pensar a veces, sobre todo a primera vista. Y es que, ¿cuál es la función dominante de ESTJ? La función T. Porque sí tiene la función sí, vale la redundancia, pero la tiene de segunda. Sin embargo, la función T se caracteriza, como ya comentó Carl, por querer dar, imponer orden y tener esas estructuras generales para las cosas. Y esto cuadra muy bien para STJ, porque eso de las estructuras generales, o sea, cosas que se mantienen, que pueden funcionar para muchas ocasiones en cuanto a, o sea, conceptos que pueden aplicar muchas cosas y que no hay necesidad de estarlos entendido tan a detalle o variando tanto, sirve para alguien que tiene la función sí de segunda. Un T dominante por lo general se enfoca en objetivos, es determinado y tiene estructuras ahí ya, digamos, fuertes que mantiene para seguir sus objetivos. Se fija algo y eso es así y puede llegar a ser un poco terco a veces, o al menos está la tendencia general. Ahora, ¿por qué esto cuadra también con el sí? Porque el sí se basa en recordar las experiencias pasadas que ya han funcionado. Es decir, no significa que el sí simplemente viva de la melancolía recordando el pasado siempre. Significa que el sí se acuerda de lo que ya le funcionó o que ya le gustó en su defecto. Claro que los T dominantes no siempre son buenos fijándose en lo que les gusta por encima de lo que les funciona, pero en este caso simplemente mantienen lo que ya les ha funcionado. Y es por eso que se habla de la tradición, porque realmente no es tradición de cultura, sino más bien la tradición de lo que para ellos es una tradición personal. Todos los años hacen la misma cosa de la misma manera porque siempre funciona y cuando lo hicieron diferente salió mal. Eso es una cosa a tomar en cuenta.
Sin embargo, eso no significa que sigan todas las reglas y todas las estructuras al pie de la letra. Precisamente como comenta nuestro amigo Carl, y este es un buen ejemplo, ellos siguen lo que ya vieron que funciona, lo que se mantiene, lo que tiene cierta estabilidad. Es decir, una persona inestable, voluble y que no les muestra, no les genera confianza, no suele ser alguien a quien seguirían los T dominante o, bueno, especialmente ESTJ. Ahora, ¿saben qué suele ser el otro estereotipo de ESTJ? Que es necio, terco y que tiene mente cerrada y solo tiene una manera de ver las cosas. Pero no necesariamente, más bien se podría decir que es muy práctico, tal vez, a veces demasiado, y eso puede verse como terquedad, o mejor dicho, la determinación y la terquedad son como dos caras de una moneda por momentos. Entonces, eso es algo que puede confundir a la gente. Pero recordemos nuevamente, T es determinado y mantiene las cosas que ve que funcionan, para que funcionen y sigan adelante. Mientras que sí, se basa en lo que ya ha sentido, visto y observado directamente que ha funcionado, lo que ha vivido, no solamente lo que otros le han comentado, sino lo que ya ve que está establecido y funciona. Entonces, digamos que STJ no suele tomar tantos riesgos, no es algo que le caracterice. Y de hecho, esa es una forma en la que, hasta cierto punto, se puede distinguir un poco a STJ de NTJ, porque lo suelen confundir mucho y suele haber muchos maltipeos. Por eso, la función T es la primera en ambos. Pero, mientras que STJ tiene la función sí, NTJ tiene la función de un segundo. Tiene la función ni, por lo que no está tan arraigado con lo que ya ha funcionado, con lo que ya ha vivido. Puede ver cosas más abstractas o las posibilidades a futuro y, digamos, apuestas a futuro. O sea, NTJ puede hacer más o suele hacer más apuestas a un futuro que ya imagina, que ya ve para posible y se marca esa meta, mientras que STJ, me equivoqué, está hablando de NTJ, mientras que STJ mantiene lo que ya ve que funciona, la estabilidad. Y bueno, siempre se habla del típico estereotipo de que NTJ es malvado, de que STJ es malvado y, como dije, si hablan de la eficiencia pura y dura, si ellos mismos no se fijan ni siquiera en sus propias emociones, a veces en pos de lograr un objetivo, o sea, dan todo por lograr el objetivo, ciertamente a veces pueden parecer, ojo, parecer, no ser, sino parecer insensibles. Porque parece que de verdad ya no les importa tanto eso. Ah, estamos hablando en este momento de ESTJ, porque pueden parecer a veces que no les interesa los sentimientos de los demás, o los propios, o directamente debe ser porque no tienen, pero no, no necesariamente. No es que no los tengan, sino que la función T tiene de última función, suele tener como última función la cuarta, la que más les incomoda y les cuesta, pero la tienen como contrapeso, la función phi. ¿Qué significa esto? Que eventualmente sí aprenden a tomar en cuenta sus emociones y las emociones en general, pero no es algo que se les dé muy bien. Están hechos principalmente para lograr el objetivo, cueste lo que cueste. Pero reitero, no significa que no tengan emociones, y las tienen. Otra cosa es si las ponen primero que lo que están logrando, y pueden sentirse mal por dejar de lado algo que era valioso para ellos en pos de algo que consideran que es más importante en el momento. Por ejemplo, aguantarse las ganas de comprarse, no sé, ese libro que les gusta, en pos de comprarse, no sé, esa medicina que saben que probablemente sea necesaria. O en pos de comprar eso, no sé, los dulces de Navidad que compran todos los años, si hablamos de STJ, todos los años para su familia, porque saben que nadie más lo hace y que depende de ellos, porque eso se sienten la responsabilidad. No significa que siempre estén pendientes de lo que tienen que hacer, pero se sienten más cómodos sabiendo que están haciendo lo que es más práctico, conveniente, lo que sirve a futuro. Eso es lo que caracteriza a STJ. ¿Tiene sentimientos? Sí. Pueden bromear, y eso es otra cosa que la gente no siempre sabe. Tanto STJ como los demás sí suelen y pueden hacer chistes y bromas, y es por eso que algunas personas no saben o no se dan cuenta que son centinelas, porque la gente piensa que los centinelas son aburridos y no bromean, pero nada más lejos de la realidad. Simplemente que en sus estructuras, al momento de la verdad, al momento de lo práctico, cuando tienen que tomar una decisión importante, prefieren hacer lo que ya han visto que funciona, no lo que podría funcionar, pero no ha funcionado antes y no les consta, no toman ese riesgo, no necesariamente prueban cosas nuevas hasta que alguien más demuestra que sirve. Por ejemplo, ESTJ es así. ESTJ sí puede probar cosas nuevas, pero por lo general tantea mucho el terreno. O sea, no se lanza a algo que no ha hecho antes, no ha jugado antes, no sabe si le va a gustar, si eso implica un riesgo o un gasto. Puede hacerlo si no significa nada. Puede hacer, por ejemplo, mira, este es un platillo nuevo. Ay, es que ahorita no, pero toma, yo te invito. Y lo prueban, claro, es gratis, ¿por qué no? ¿Qué tiene de malo? Pero ¿qué tal si te compras esta nueva consola, es nueva y se ve prometedora?
No sé, amigo, no la he probado y no voy a gastar dinero en algo que yo no he visto que funciona. Yo quiero, si yo veo que le funciona a otra persona primero, ahí sí yo lo hago, porque ya no es un riesgo, ya estoy viendo que sí funciona. Si yo veo que funciona primero, lo hago, si no, no. Eso es más ESTJ. Ahora, ¿qué sucede con el meme de la Karen? Bueno, el meme de la Karen con ESTJ se le suele adjudicar más que nada por el dibujito del MBTI y no por una actitud particular, aunque quienes lo hacen pueden decir que es porque las Karen son amargadas. Y bueno, ya dije, STJ no necesariamente es amargado y puede bromear mucho. Es solo que las cosas que se tiene que tomar en serio, se las toma muy en serio. Y las cosas que no implican un riesgo, un gasto, un problema, puede bromear con eso, como cualquier persona y bastante, realmente. De hecho, el mero hecho de no estar tan conectado con sus emociones puede hacer que hasta le guste, puede ser, ojo, no siempre es así, no es un indicador, pero puede ser que disfrute del humor negro y el sarcasmo como cualquier persona. Pero eso sí, si es algo importante, no se va a arriesgar a contar un chiste de humor negro, de eso que no le gusta a todo el mundo, con una persona que recién está conociendo. En los momentos importantes, no prueba cosas nuevas, o al menos no si no ha visto que le funciona. Y luego tenemos la función NE. ¿Y para qué, para qué es la función NE? O sea, STJ no era que no probaba cosas nuevas, pues tal y como dijo Carl, y por la misma razón que INTJ, digo que ISTJ, que digo, ups, por la misma razón que eventualmente tocará resolver sin tener una base preestablecida. Eventualmente va a necesitar resolver sin tener un parámetro previo, sin tener una base. Por ejemplo, nunca ha hecho esto antes. ¿Qué va a hacer en este momento? Pues eso, saltar al riesgo, improvisar, resolver. Siempre tome en cuenta patrones que le han funcionado antes. No es que lo haga todo de cero. Siempre tome en cuenta, se basa un poco en cosas que le han funcionado para innovar. Pero cuando tiene que hacerlo de cero, tiene algunos patrones, pero tiene que resolver. Sin embargo, por lo menos le sale un poco más que a ISTJ, lo desarrolla un poco antes. Luego está la función phi. Y esa es la razón por la que ESTJ puede parecer insensible. Le cuesta, le incomoda, porque se le dificulta ser consciente de sus sentimientos y valores, porque sí los tiene. La cuestión es pensar más en ellos, estar más consciente de ellos. Esto se le puede dificultar, o más bien le incomoda y por eso no lo hace tan seguido. A veces uno se cuestiona si lo que está haciendo está bien o mal, ¿no? Si uno se siente bien con las cosas. Pero si hay alguien que no lo hace tan seguido como la mayoría, sería ESTJ. Pero eso no significa que sea malvado. Significa que trata de trazarse un objetivo y si este objetivo es hacerle un bien a una persona, eso es un ejemplo, por ejemplo, de cómo sacrifican sus emociones a veces por el objetivo. El objetivo puede ser ayudar a un ser querido que quieren mucho. Una madre, un padre, un hermano, un mejor amigo, una pareja. Pero he ahí la cuestión. El objetivo es ayudar a la persona y lo van a hacer, incluso si eso hace que se sientan un poco mal con algo que estén haciendo. Como, bueno, yo prefiero mil veces comprarle ese libro de regalo de cumpleaños que yo sé que le gusta porque esta persona es muy importante para mí y me propuse darle ese regalo antes que comprarme lo que yo quería comprarme para mí. Porque yo me propuse hacer esto y voy a hacer esto así no me guste. Y esta persona es importante y ya he vivido con esta persona, he experimentado la vida con esta persona y por lo tanto esta persona es una de las bases que no cambian, una de las estructuras que no suelen cambiar los ESTJ. Reitero, siempre recuerden que esto es la tendencia general. No es que suceda en el 100% de los casos, solo principalmente al momento de la verdad. Reitero, ESTJ puede bromear, arriesgarse y probar cosas nuevas, reírse y estar de humor. Pero en un momento serio, en el que hay un riesgo, si toma una decisión que no es la adecuada, STJ no es probable que no se vaya a improvisar, digamos, a probar cosas nuevas o riesgos. Se va a lo seguro, lo que funciona y lo que sirve para el momento en cuestión. Trabajan mucho y así, y son muy trabajadores y son el jefe perfecto. Esto es algo que se puede pensar mucho de los T dominante. Había olvidado mencionarlo desde un principio. Pero reitero, es el objetivo, no trabajar por trabajar, sino trabajar por la razón por la que lo están haciendo. Comprar algo, graduarse, tener una buena vida, pero trabajar es solo el medio, no el fin. Recordemos esto con varios de los sí dominante. Se van a lo seguro, lo que ya les consta a la perfección que han probado, en momentos serios e importantes, no siempre. ¿Eh? Ay, miren, unas personas preguntaron algo. Churuchuchu. Sí, vamos a también, un momento, ya van a pasar a ISFJ. Sí, efectivamente, Anthony, justamente nuestro amigo Carl ahora les va a hablar sobre ese. Creo, ya veremos. Sí, efectivamente, ISFJ es el siguiente. Eh, como ustedes saben, yo probablemente en toda clase voy a tener un cierto orden para hablar de las cosas, así que sí. Bueno, vamos a hablar de ISFJ.
¿Y cuáles son las funciones de ISFJ? Bueno, tenemos sí, fe, ti y ne. Es decir, tenemos sensación introvertida, que es natural porque es centinela, sentimiento extrovertido, pensamiento introvertido y intuición extrovertida. En este caso, ISFJ, por tener ese sí y fe, bueno, sí sabemos que naturalmente va a ser tener recuerdos del pasado, bueno, no exactamente recuerdos, pero vivencias, y estas vivencias le van a guiar a través de la vida, su presente, para saber qué debe hacer o qué no. Ahora, tal cual como en el ICTJ, en el caso de ICTJ, el T le decía qué funcionaba en base a esas vivencias, aquí no es tanto qué funciona, sino que van a pensar en qué hace sentir bien o qué es correcto. ¿Por qué? Porque en lugar del T tiene el fe. Entonces, mientras que el sí le da esas vivencias, le da esa, digamos, esa observación del mundo real, vamos a decir así, el fe le va a dar esa apreciación. Va a ser ese auxiliar que ayude al motor a decidir sobre qué va a jugar. En este caso es sobre cómo funcionan las estructuras sociales, cómo funciona la gente, qué comentarios les hace sentir bien a la gente, qué comentarios no, qué le parece correcto, qué no. Y naturalmente por ese sí van a preferir cosas, digamos, que estén dentro de lo que saben que funciona de cierta manera. Y van a preferir cosas, digamos, más estables. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, y esa fegota va a tener una tendencia natural a tratar de mantener cierta estabilidad en su grupo de amigos, en su familia, etcétera, etcétera. Esto es simplemente por el sí. No les gustan las experiencias muy dramáticas, muy drásticas, muy caóticas, porque terminarían perdiéndose sin saber qué deberían hacer. Recordemos que tienen el sí dominante, pero el ne lo tienen de inferior. Entonces, digamos que las situaciones muy cambiantes los mantendrían fuera de su elemento totalmente. Entonces, como el sí y el fe están actuando y sabemos entonces que estaría tratando de priorizar, digamos, la estabilidad de su familia, de su grupo de amigos, etcétera, etcétera, los ISFJ suelen decirse que son serviciales. Esto no es exactamente así, pero digamos que tienden a valorar mucho o más de lo normal tener esa cierta estabilidad, digamos, social. Entonces, cuando los vean de cierta manera interactuando en su grupo de amigos, cuando los vean interactuando con su familia, cuando los vean interactuando con sus seres queridos en general, naturalmente van a preferir situaciones o soluciones que ya hayan visto que mantienen ese orden, que mantienen ese momento que les hace sentir bien. Digamos que de cierta manera son eso, son pacificadores. Ahora, no significa que sea así en todos los casos. Recordemos que el sí, sí puede tener una tendencia a eso, pero también pueden ser otro tipo de vivencias. Si el ISFJ, por ejemplo, tiene vivencias únicamente negativas, en donde vieron que de cierta manera todas estas cosas no le funcionaron, pues naturalmente va a buscar lo que sí le funciona, que pueden ser otras cosas completamente distintas. Pero digamos que esto es una tendencia, es simplemente algo que puede llegar a pasar comúnmente. Ahora, hay una cosa que se suele decir y es que los ISFJ no son muy, digamos, buenos con la lógica, no son muy pensantes. Y esto no es así, pero para nada. De hecho, aquí vamos a la terciaria, que, bueno, sí es verdad que no estaría tan desarrollada, pero sí se desarrolla con el tiempo y bastante más temprano que otros casos. Y ISFJ tiene de terciaria ti, por lo cual ellos van a empezar, o digamos a partir de cierta madurez, van a empezar a tratar de darle un sentido lógico a este tipo de cosas, tratar de darle un significado más allá de se siente bien o es correcto. Entonces, como el fe y el ti están tan juntos, digamos, balanceándose, en realidad el ISFJ va a ser bastante bueno también entendiendo cuando algo funciona de cierta manera o no funciona de cierta manera. Es decir, también pueden llegar a ser lógicos y también pueden llegar a encontrar soluciones lógicas a ciertos problemas que no pueden solucionarse tanto con las emociones. Entonces, siempre hay que tener en cuenta eso sí,
que el Ti va a actuar o va a entrar en acción cuando el Fe no pueda solventar alguna situación. Es decir, probablemente puede ser que en casos en donde sientan que hablar o tratar de congeniar con alguien no está funcionando, traten de buscar en el Ti y traten de buscar qué soluciones podrían funcionar respecto a lo que ha vivido, ya más a nivel pensamiento, ya más a nivel lógico. Entonces pueden llegar a pensar, por ejemplo, bueno, esta persona es muy problemática, tiene esta cosa, esta cosa y esta cosa, y por lo tanto no puedo llegar a congeniar con él, por lo tanto voy a alejarme. Esto puede ser, por ejemplo, un comportamiento de un HFJ y no está completamente dentro del fe, pero aquí no estamos hablando del sentimentalismo. O sea, por lo menos aquí no estamos hablando de si esto se siente correcto o no. No estamos hablando de que sería mejor para el grupo, para tu grupo de personas, sino más bien que tiene sentido o no. Por último estaría el NE, que sería intuición extrovertida, que sería ese componente que les permite de cierta manera actuar cuando tienen que improvisar o cuando tienen que enfrentar situaciones muy cambiantes. Como es la inferior, es la que más les va a costar desarrollar, pero naturalmente lo van a terminar desarrollando conforme pasa el tiempo y va madurando. Eso sí, después del Ti. Igualmente al ser inferior, pues es la función más problemática que van a tener que enfrentar y es normal que tengan muchas dudas o muchas inquietudes cuando hay una situación que no tienen conocimiento de, que no han vivido antes. Conforme vayan exponiéndose a eso y aprendiendo un poco más al respecto, van a poder improvisar mejor y van a poder actuar antes de esas situaciones. Ahora, ¿cuáles son los estereotipos de un ISFJ? El primero, que son maternales, y esto de vuelta no es así. Un ISFJ simplemente le gusta de cierta manera mantener cierta estabilidad y le gusta de cierta manera mantener este suerte de ambiente de que las cosas están bien con su círculo cercano. No significa que sean maternales, solamente les gusta buscar soluciones, digamos, más socialmente buenas para ese grupo. Que son ingenuos o influenciables también se suele decir, porque se suele tener esta visión de lo que los ISFJ son como un pan de Dios o unos ángeles traídos desde el cielo que simplemente no pueden ver otra cosa más que ayudar o ser buenos con el otro. Y de vuelta, esto no es así. Recordemos también que los ISFJ son sí, es decir, sensibilidad introvertida, son introvertidos. Obviamente no son tan introvertidos como otros casos, como otras tipologías, pero sí, efectivamente son introvertidos también. Y también van a tener su grado de pensamiento introvertido, por lo cual no todo en su vida incluye ser maternales, no todo en su vida incluye ayudar a los demás, no todo en su vida es eso. Y obviamente no todo en su vida es ser ingenuo o influenciable, porque al tener el Ti van a poder razonar cuando alguien les está viendo la cara, por ejemplo, o cuando están siendo influenciados por otra persona. De hecho, pueden llegar a ser muy buenos detectando eso simplemente por el tener el fe. Se suele decir también que son pasivo-agresivos, y esto no es exactamente así. Esto en parte es una mala concepción o un mal tipeo de parte del enneagrama, de pensar que alguien ISFJ automáticamente es 2, por lo cual van a tener cierta pasivo-agresividad en casos donde están siendo insanos. Pero esto no necesariamente es así. Simplemente es un tema que está aparte, no está dentro del MTI. Y por último, se suele decir también que son falsos, pero esto en realidad se suele decir de todos los que tienen fe dominante o auxiliar. Es un tema más de que lo ven de esa manera porque USFJ naturalmente va a querer priorizar tener una situación más cómoda, más tranquila, más equilibrada y más, digamos, estable, buena con su digamos, con su círculo social, más allá de que hayan cosas que esté permitiendo o cosas que de cierta manera no está de acuerdo. Y bueno,
Depende cómo lo veas y también depende qué dice FJ. Algunos van a ser más falsos, otros van a ser menos falsos, otros no van a ser falsos, pero van a tratar de solamente tratarlo con tacto. Ser fe de auxiliar o fe dominante no significa que sea falso, solamente significa que a veces van a preferir soluciones más pacíficas. Pero bueno, este sería los estereotipos de ISFJ. Ahora vamos con Orns para que explique los ESFJ, que sería el último de los centinelas. En efecto, vuelvo nuevamente a volver de vuelta. Me gusta hablar de esa manera. Bueno, verán, ahora vamos a hablar precisamente de eso que estaban hablando de la función fe. Sin embargo, ¿qué dice aquí? Una persona que está diciendo que sí se identifica, pero yo creo que manipular a veces. Ah, pues sí, de hecho sí es cierto. Es más o menos como lo que dices, mi querido Chihuibara. Ah, como decir Chihuire Capibara. Porque la función fe se trata mucho de eso, de darse cuenta de las cosas que mantienen la armonía social. No significa que los fe dominante puedan leer la mente, pero una cosa que sí pueden hacer es algo que es más humano. Y eso es leer el ambiente social, el ambiente emocional a grandes rasgos. ¿Cómo es esto? Bueno, eso, acostumbrando a fijarse mejor en las personas, en cómo reaccionan, cómo interactúan, su tono de voz, ver pequeños detalles que les hacen intuir que quizás esta persona tal vez está molesta, tal vez está feliz y así. Y en base a eso, eso es más como una especie de brújula, como una especie de barómetro que va indicando a grandes rasgos si la persona está bien o está mal con lo que está pasando. Porque la función fe se trata mucho de la palabra clave. Bueno, no se puede, no creo que no podría decir la palabra clave porque son dos palabras, pero digámoslo, armonía social. O sea, estar bien, que todos estén bien y estar bien con todos, básicamente. Eso es algo para lo que ayuda mucho la función fe. Eso significa que los fe dominante siempre están en buenos términos con todo el mundo. Pues no significa que siempre lo logren, pero significa que les interesa. Eso es algo que es importante para ellos. Para estar bien ellos, tienen que estar en armonía con su entorno, pero su entorno tomándolo en cuenta como que su entorno son un poco más las personas que lo conforman, no solamente el espacio físico, sino las personas que conviven en él. Y bueno, personas o seres vivos en general, pues, pero ya saben, eso, seres vivos conscientes en general. ¿Cómo es esto? Bueno, en este caso, precisamente les digo todo esto porque ahora vamos con ESFJ. O sea, bueno, sí, precisamente, tal y como dices, Chihuibara, es que me agrada porque estás diciendo cosas que son clave para la trama, porque la función fe por mantener la armonía social, a veces puede ser como suele ser altruista, y ojo, altruista significa dar a veces un poco más de prioridad a deseos de otras personas que los propios. No significa que siempre se vayan a dejar pisotear, pero es algo que a veces pueden aceptar más fácilmente que un fee user, por ejemplo. Los fee suelen pensar bien, suelen tomar en cuenta sus emociones, valores y sentimientos, por lo que no es común que los dejen de lado, pero un fe maneja mucho los sentimientos de los demás y la armonía social. A veces deja pasar cosas por mantener la armonía social. Ahora, les comento todo esto porque estamos hablando en este momento ahora de ESFJ. ESFJ sí tiene la función fe como función dominante. Y esto es muy importante porque eso significa que a veces, nuevamente, se les puede confundir con los fe user en general como ENFJ. Pero en realidad, lo más probable es que muchas personas sean ESFJ. Y esto no tiene nada de malo. Al contrario, probablemente la gran cantidad de personas que toman en cuenta la armonía social y la sociedad son lo que hacen que la sociedad funcione precisamente. O sea, las personas y la forma en la que se ayudan entre sí, incluso a desconocidos. Pero eso sí, la diferencia entre ENFJ y ESFJ, ¿cuál es? Pues sí, así es, esa es, la función sí, precisamente. O sea, la función sí se basa mucho, como ya hemos comentado algunas veces, no sé, tal vez no lo hemos mencionado mucho, en lo establecido que funciona, o sea, lo que le ha funcionado a la persona. Pero en este caso, ESFJ es fe dominante y su sí está de segundo, como un apoyo. Sí le toman muy en cuenta, pero lo que les recarga es esa armonía con la gente, estar bien con la mayoría de personas. Eso significa, por ejemplo, y precisamente retomando el punto anterior, el estereotipo anterior, que son falsos, que son superficiales y que se dejan llevar solo por la opinión de la gente. No, no necesariamente. O sea, pueden mantener su propia opinión y probablemente por saber darse cuenta cuando algo le agrada a una persona o no, pueden saber tener el tacto para expresar sus opiniones y sin que esto necesariamente hiera a los demás. Saben ver cómo no herir a los demás siendo ellos mismos.
Solo que ser ellos mismos por lo general implica, reitero, como ya vimos con la función sí, hacer lo que ya saben que funciona, lo que ya les funciona normalmente, lo que han vivido y les ha gustado y lo siguen reutilizando. Eso sí, ¿cómo sabemos entonces si se trata de ISFJ o ESFJ? Muy simple. Ya sabemos de lo que trata la función sí y ya sabemos de lo que trata la función fe. Entonces, ambas son muy fuertes en ambos. O sea, la primera y la segunda función cognitiva suelen ser muy fuertes y se notan bastante en ambos. La diferencia es, y eso es una cosa que sí sirve para tipear un poco, a tomar en cuenta, qué es lo que sí le recarga a la persona, qué es lo que hace que la persona sí tenga energía cuando está desanimada y lo anima o le anima, sí por la E. Es eso lo que llama más la atención. O sea, por ejemplo, en el caso de ESFJ, no se siente bien simplemente haciendo lo que ya está acostumbrado a hacer, lo que se siente cómodo haciendo, sino que eso lo hace naturalmente, pero lo que le anima a hacer, lo que le agrada, es sentir que está en armonía con su entorno, con las personas a su alrededor, porque ojo, no solo es entorno físico, es el entorno social. Claro, ¿pueden equivocarse leyendo el entorno social? Sí, sí que pueden. Pero como por lo general están más pendientes de eso que la mayoría, pues se les da relativamente bien. Se les da bien, se les suele dar bien, de hecho. Entonces, ahí la cuestión. Ah, bueno, y sobre todo tenemos también ahora la función, a ver, si tenemos fe, sí, ne, pues sí, la función ne. Bueno, en este caso, la función ne aplica de una manera más o menos similar a lo que pasa con ESTJ. O sea, un segundo, tal vez estoy recordando algo mal, porque justamente estoy viendo aquí que está preguntando Chibuibara la diferencia entre ISFJ e INFP. No sé, tal vez creo que Carlos justamente podría responder esa pregunta porque justo cuando terminemos esto seguiremos con las preguntas. Un segundo. Seguiremos con las preguntas y justamente él va a contestar esa ya que él estaba hablando de esa precisamente. Sin embargo, en ese caso, la... un segundo. Cosas con la Eh, señal. Vaya, dificultades ok, técnicas. Un segundo. ok, ok. Ahora sí, les decía, continuando con la con ESFJ, el estereotipo suele ser ese, pues que son personas que no necesariamente toman en cuenta las opiniones propias, que no tienen una opinión propia o una identidad propia, y esto se puede decir también de ENFJ. Y ahora, eso mismo, la diferencia y al mismo tiempo desmentir el estereotipo. A ver, ¿cuál suele ser el estereotipo con ESFJ? Pues que son personas que son muy, digamos, seguidoras de los demás, muy complacientes, lamebotas y hasta cierto punto blandos y falsos, como que se dejan llevar por la opinión de los demás y no tienen personalidad. Esto en parte puede que lo digan también porque suelen seguir la tradición o la costumbre del entorno en el que están. Recuerden que la primera función es un filtro y ese filtro como que se complementa con la segunda función, pero lo primero, lo más importante es la función fe. SFJ está en armonía con los demás, lo que le gusta a la mayoría, y aunque no sea lo que le gusta a él, sabe, digamos, estar bien al respecto, digamos, no tener problemas con la gente, aunque no tenga la misma opinión. Y eso es muy importante tomar en cuenta. Todos tienen su propia vida, su propio gusto. No hay personas a las que les gustan las cosas solo porque les gusten a otros. Sin embargo, a SFJ y a los dominantes en general les interesa lo que le interesa a la mayoría, aunque no le guste. Estar al tanto de eso, saberlo. Mientras que, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia con ENFJ? Bueno, si nos damos en cuenta, ESFJ es fe, ni, mientras que ESFJ es fe, si, ne. ¿Para qué sirve ese ne? Pues para hacer más o menos lo que pasa con ESTJ. En algún momento no va a tener ni digamos, un marco de referencia de algo que ya hizo o vivió, ni tampoco va a tener una persona a su alrededor para estar seguro de si eso va a afectar a los demás bien o mal. Toca improvisar. Sirve como un apoyo. Y sin embargo, sin embargo, ENFJ no es tan así. ENFJ, si bien no, sabe improvisar un poco mejor, es más cuestión del momento. ENFJ tiene la función C, sabe actuar en el momento, reaccionar, improvisar de actuar, de acciones, de más de lo que tiene en su entorno inmediato. Pero su función, digamos, su N sería ni, es fe ni. Se fija más en el futuro, lo que será después. Y eso es una cosa que le diferencia mucho, pero mucho. Que ENFJ se fija más en el futuro y ESFJ se fija más en el pasado. Al menos para guiar sus acciones. Es como lo que sucede con ENTJ y ESTJ.
que ESTJ se fija más en lo que ya le ha funcionado y ha vivido y le ha servido, mientras que ENTJ se fija más en lo que considera que puede valer a futuro. E igual, ENFJ se fija más en lo que puede estar bien a futuro, lo que puede funcionar a futuro, se fija en el más adelante, mientras que SFJ piensa en lo que ya fue, lo que ya ha funcionado y está establecido, lo que le ha funcionado antes en vez de resolver. Y si improvisa con el NE, ya no es tanto pensando muy a futuro, sino resolviendo lo que vive en el presente, suponiendo que no tenga una referencia previa. Ahora, en el caso de ESFJ, tomemos también en cuenta la función T, el pensamiento introvertido. Bueno, a ver, es una de las razones por las que se dice que un FE, sobre todo ESFJ, no tiene criterio propio, no tiene una opinión propia, que se guía mucho por lo de los demás. Porque T se basa principalmente en eso, en tener un criterio propio, único, específico y entendiendo a detalle las cosas. ¿Eso significa que SFJ no hace eso? Sí lo hace, solo que no es algo que le guste tanto, porque no le gusta tanto imponer, su opinión, su idea, por sobre la de los demás. Porque eso choca con lo que es más importante, la armonía social, o al menos para fe dominante, ESFJ. Choca con la armonía social. Entonces, estar más pendiente de no chocar con los demás suele ser su prioridad. Si tiene una opinión propia, pero no piensa tanto en eso como en, por ejemplo, lo que ha vivido, lo que vive con los demás y las emociones. Se podría decir que los amigos son lo más importante de esta vida, aun si algunas veces te tienes que tragar tu criterio propio, o al menos para ESFJ. Reitero, tiene criterio propio, pero no se siente tan cómodo compartiéndolo, no se siente tan cómodo fijándose en qué lo hace estar en desacuerdo con los demás, en qué cosas ve que los demás no ven y no van a ver. Eso. Claro, llega el momento en que lo desarrolla porque la cuarta función está ahí y eventualmente se hace consciente. Pero es lo que más le incomoda, al menos en principio, a lo largo de una buena parte de su vida. Sí tienen cerebro, sí usan la lógica, pero no es tanto la lógica, sino el tener un criterio que los distinga de los demás y los haga entrar en conflicto con los demás. Eso. De hecho, incluso cuando desarrollan esa función, seguramente no la utilizarían para corregir a los demás o para mostrar que están en desacuerdo. La tienen y se reconocen que es lo que conocen, lo que es, y ya si lo comparten con los demás es otra cosa, pero por lo general lo sabrán hacer contacto. Ahora sí. Es que había tenido pequeñas fallas técnicas, pero ya volvemos con nuestro compañero Carl, que como habló de ISFJ podrá responder mejor la pregunta de Chihuibara. Ok, el tema de cuál es la diferencia entre los ISFJ e INFJ. Perdón, INFP. Bueno, lo primero, sabemos que el stack es completamente diferente. Mientras que ISFJ es sí-fe, INFP es fi-ne. Ok. Es fi-ne, sí-te. Ahí está. Entonces, ¿cuál va a ser la prioridad de un ISFJ, por ejemplo? Su prioridad en realidad no es, o sea, digamos, no es que su prioridad sea específicamente la estabilidad de la gente. En realidad, su prioridad es su estabilidad. Pero su estabilidad tiene que ver también con la estabilidad de la gente. Es medio así, en realidad. No es exactamente como ESFJ, que ahí sí hablamos de que como es la dominante es la que más peso tiene. En este caso, Fe no es la dominante, sino que sirve de motor para sí. Entonces, sus experiencias pasadas van a estar siendo contempladas según ese Fe de auxiliar. Para tratar de verlas si están bien o no, respectivo de cómo, cómo funciona, digamos, su círculo más externo respecto a eso. En cambio, INFP tenemos que es FI-NE. Entonces, naturalmente va a ponerle mucho peso a qué es lo que él siente que está bien o no. Qué es lo que él siente que hace bien o no a sí mismo. Como tiene el FI, van a ser personas que naturalmente no van a poder, digamos, priorizar o les va a costar mucho priorizar el ambiente o digamos el bienestar o cómo se sientan las personas respecto a qué siente él que es correcto o no. Entonces, un INFP simplemente le cuesta mucho más eso de mantener, digamos, la estabilidad de su grupo. Puede ser que la priorice mucho,
Pero la diferencia está en que un ISFJ va a tratar de hacer mucho más por mantener la estabilidad de su ambiente social, y un INFP va a hacer mucho más por mantener su propia estabilidad. Lo que significa que los INFP son más proclives a, por ejemplo, cuando ven que hay un ambiente tenso o cuando ven que hay problemas, van a tender mucho más a irse ellos personalmente antes que tratar de solventar qué está pasando con esa situación. Además de eso, la diferencia también está en el NE contrario al SI. Como es el NE, los INFPs naturalmente, bueno, lo tienen de auxiliar, naturalmente van a tratar de esas cosas, esas vivencias emocionales que han tenido, va a basarse mucho en posibilidades, más a futuro, tratando de ver este nivel, digamos, abstracto, emocional de su mundo interno. Entonces, sí, yo te diría que realmente no tienen mucho que ver. O sea, lo único que comparten es el sí. El INFP, conforme vaya pasando el tiempo, va a ir a aprender un poco más sobre su ti, perdón, sobre su sí. Y eso significa que le va a dar un poco más de balance para mantener lo que ya funciona en lugar de simplemente, digamos que mantenerse sobre la marcha, digamos, en posibilidades. Porque como es el FINE, pues naturalmente no va a mantener un orden, digamos, de lo que ha aprendido que realmente funciona o no y sus derivaciones, por así decirlo. Es un sentido un poco más instintivo, no lo piensan tanto, simplemente algo les gusta o no les gusta. Y ese sí les va a ayudar a mantener un cierto orden para poder contemplar, digamos, darle un poco más de estructura a por qué no les gusta. Y bueno, por último estaría el T, que digamos es la inferior, por lo tanto es la que más les va a costar manejar, pero de cierta manera lo pueden manejar ya cuando sean más maduros y les va a dar ese sentido de orden y estructura y más, digamos, darle un poco más de lógica a todos esos sentimientos, a todos esos sistemas de valores que han construido con ese fin. En cambio, en el caso del FJ, como tiene el T, naturalmente esto simplemente les va a dar un sentido más, sí, racional también, lógico, pero no hacia afuera, sino propiamente hacia adentro. El caso de SFJ, por ejemplo, puede pasar mucho, como dijo Orbs, de que sientan o piensen una cosa y digan, no, pero esto no lo puedo decir porque probablemente me va a causar problemas o va a hacer que la gente se enoje. Entonces ahí podemos ver que el Fe actúa tratando de mantener esa estabilidad, pero el Ti también opina. Y el Ti opina según ese razonamiento que tuvo internamente. En cambio, un INFP va a pensar algo y no va a estar diciendo, no, pero esto puede afectar a la gente que está a mi alrededor. No, lo va a pensar, bueno, ya a última instancia, porque recordemos que es el inferior, pero lo va a pensar y va a decir, esto es así. Es de esta manera y la lógica es esta. Entonces, digamos que sí, son bastante diferentes. Sobre todo en esta dinámica social que tendría uno con el otro. Pero bueno, a ver, ¿qué más preguntas están haciendo acá? Bueno, por ahora no han hecho ninguna pregunta. Dejo aquí a Ors para que los entretenga mientras yo veo qué están diciendo. Hemos vuelto a volver de vuelta. Y justamente acá les hablamos de, justamente aquí les hablamos de lo que realmente son las funciones para eso, porque realmente, ¿quién los conoce mejor que ustedes mismos? O mismas, quién sabe. Pero ¿quién los conoce mejor que ustedes? Porque realmente lo que pasa con los test es que algunas veces algunas funciones cognitivas son muy complejas de, de percibir. Algunas veces requieren cierto análisis precisamente. Entonces, mira esto. ¿Por qué se dice que los INFJ no pueden ser dominantes? Bueno, tal vez no sea tanto el tema que hablamos hoy, pero es del MBTI, así que ¿por qué no contestarlo de todos modos? Eso puede deberse a que, a ver, ¿qué es lo que llamaríamos ser dominante? Ser una persona que mantiene el control, que puede ponerse por encima de los demás. Eso es una cosa que llama mucho la atención porque INFJ tiene la función fe.
Pensándolo bien, eso viene mucho al caso, porque la función fe, como ya hemos hablado, se trata mucho de la armonía social. O sea que le importa mucho cómo se sienten los demás. Eso no significa que siempre vaya a querer complacerles, pero sí le importa mucho estar en armonía, estar bien con el entorno. Ahora, un fe user puede ser una persona dominante, sí, pero probablemente lo sea de una manera más sutil, con un poco más de labia, por así decirlo. Poder hacerlo de una manera que la gente no se sienta mal con ello y que de hecho quiera tenerle ahí. Ahora, eso no significa que siempre vaya a ser el caso, pero podría ser una tendencia general. ¿Qué sucede con INFJ? Bueno, INFJ, a ver, de poder puede ser dominante, pero por lo general prefiere estar en buenos términos con la gente, aunque también hay que tomar en cuenta la función ni. La función ni se trata mucho de ciertos análisis, pero digamos abstractos y un poco más densos. No suele ser tan reactivo, ve bien a futuro, toma en cuenta el pasado, pero no suele ser tan inmediato, aunque los análisis que se saca son tremendos, pero reitero, no suele ser algo inmediato. Entonces, INFJ está un poco más en su mundo interno que lo que estaría, por ejemplo, un dominante o un extrovertido en general. Puede ser sociable, sí, pero así tanto por el hecho de que el Ni consume mucha energía, como por el hecho de que un introvertido suele recargarse más estando en su propio mundo interno, no suele tener tanta conexión, tanto enfoque con los demás. No uno tan directo e inmediato. Y la función fe solo añade más a esto, porque no es alguien que quiera chocar con los demás y ser dominante, muchas veces implica chocar con aquellos que no están de acuerdo contigo, como otras personas dominantes o gente que aunque no es dominante, es rebelde ya. Y a eso no le gusta tanto a los Fedom. O sea, tener ese choque, ese roce con los demás, no es muy cómodo para la función Fe en general. Y el Ni tampoco estaría tan cómodo gastando energía en algo que no se la produce tampoco. Bueno, eso sería muy a grandes rasgos. Es más, pensándolo bien, Carlos podría contestar mucho mejor esa pregunta. Él conoce mucho mejor la función Ni de lo que podría responderla yo, si es que también quiere contestarla. Ah, pero antes, dice acá, entonces tenemos las 8 funciones, pero las experimentamos indican efectiva. A ver, esa es una muy buena pregunta, Anthony. Muy buena, me encanta. Y es que es cierto que todos tenemos las 8 funciones cognitivas, pero las experiencias nos indican nuestro futuro MBTI fijándonos en las 4 principales funciones. Bueno, se trata mucho de las vivencias, sí, pero no significa que indican todo el futuro de la persona. Recuerden que las funciones cognitivas son la tendencia general. No significa que es algo predeterminado. Es más, una persona que todavía no ha desarrollado, por ejemplo, su segunda función, no necesariamente está ya predicho. No necesariamente se puede saber a ciencia cierta cuál será el camino que tomará. Entre ENFJ y SFJ, ¿cuál vas a hacer? Depende de las vivencias, pero no siempre es tan fácil verlo, porque esto es algo más bien que se acerca a lo cognitivo-conductual. O sea, depende mucho de las actitudes. Las actitudes se relacionan mucho con cómo perciben las cosas individualmente cada quien, y es imposible que 2 personas tengan exactamente la misma idea de la misma vivencia. Pueden vivir la misma cosa y sacar una conclusión diferente porque no es exactamente igual. Un carro chocó. Sí, pero yo estaba parado en la acera del frente mientras que otra persona estaba parado más lejos. El impacto sensorial no fue el mismo. La visión no fue la misma y el shock no fue el mismo, más lo que ya traían de antemano. Entonces, la experiencia nunca va a ser exactamente la misma, aunque la vivencia haya sido similar. Por eso, no está predefinido qué funciones cognitivas vas a desarrollar. Ahora, una vez que la persona ya ha desarrollado la segunda, sí, es más probable que tenga ciertas tendencias generales ya más claras. Probablemente, si ya desarrollaste función fe y función sí, es más probable que desarrolles la función ne más adelante. Pero esto no define sucesos específicos, sino tu modus operandi a grosso modo, por así decirlo. Ah, y mira nada más. Aquí hay otro comentario. Dice, tuve la situación de hacer que 2 INFJ le hagan el portazo de la... ¿Qué significa portazo de la muerte? Básicamente se enojaron y pues le hicieron como el no me vuelvas a hablar más. Ah, ya. Bueno, Sí, es pues eso es cuando. una cosa que... Sí, no, disculpa, mejor sigue tú, mejor sigue tú. Por eso digo, mejor Sí, responderlo sí, tú a o ti lo sea, que tienes. básicamente los INFJ también tienen esta cosa de que a veces cuando algo los está como estresando de más, cuando algo les está dando demasiada, digamos, demasiada emoción negativa y no pueden manejarla, pues puede ser que te bloqueen y te corten de toda comunicación y ya está, no vuelven a hablarte. ¿Y esto por qué es? Bueno,
Primero, hay que recordar que los INFJs tienen ni fe ti. Así que, naturalmente, esa fe les va a tratar de concentrar en qué es lo mejor para todo el mundo, o qué es lo mejor para su círculo social, o qué es lo mejor para la gente que conoce, pero hay que tener en cuenta también que cuando ese fe no le está dando una solución que le sirva, va a recurrir al ti. Y si es una persona que no maneja también su ti, puede llegar a un ti muy, digamos, fuerte. Entonces, digamos, portazo de la muerte, simplemente es el ti diciendo, oye, ¿sabes qué? Yo digo que como esto no está funcionando, como esta persona no para de mostrarnos que no se puede dialogar con ella o que simplemente nos sigue haciendo daño, yo digo que simplemente cerremos y cortemos toda comunicación porque eso es lo que más eficiente, bueno, eficiente no, pero lo que más sentido tiene ahora en este momento. Es lo más lógico para que paremos esa mala vivencia, por así decirlo. Entonces, básicamente es eso. De hecho, tanto los INFJs como los ISFJs pueden hacer ese portazo de la muerte, vamos a decir así. Aunque los INFJs es más común que lo puedan hacer que los ISFJs, porque los ISFJs tienen el sí de primeras, entonces van a tratar naturalmente de mantener esa estructura, estabilidad de vivencias pasadas. En cambio, un INFJ, como tiene el ni de principal, pues pueden llegar a tomar ese tipo de decisiones sin problema, simplemente pensando a futuro de que no quiero seguir viviendo estas situaciones. Y pensando, digamos, con esa estructura de sabemos que esta persona no va a parar y sabemos que basado en esta situación, a futuro proyectamos que esto va a seguir pasando. Entonces el T reacciona y cierra la puerta. Entonces eso sería la aplicación. Ahora sí, continúa, Ors. Bueno, es que sí, eso es lo mismo. Justamente me había ido por las ramas y en realidad quería darte la palabra para que contestaras mejor al respecto de eso. Porque es que sí, tal cual. ¿Y quién mejor para explicar el ni que una persona que es ni precisamente? Es por eso que consideramos adecuado. Y sin embargo, aquí hay unas personas que comentan lo de sus vivencias y bueno, claro, tomemos en cuenta en cuanto a anécdotas con personas con cierto MBTI que aparte de que siempre hay cierta subjetividad inherente, incluso si se trata de un feo user, o la persona puede ser muy perspicaz y todo, ¿verdad? Pero siempre hay cierta subjetividad inherente en todo y quién sabe qué experiencias hayan sido. Como no tenemos el contexto, no siempre podemos dar una respuesta tan acertada. Lo que sí podríamos decir, si al caso vamos, es que, bueno, es eso, ciertos parámetros, pero recuerden que, quién sabe, de repente la persona estaba, de repente ni siquiera era ese MBTI, sino que era uno cercano. Levante la mano quien se haya maltipeado alguna vez. Es como un evento canónico, ¿no? Pero bueno, eso suele pasar. Es que recuerden también que, así como les comentamos esto, siempre se puede profundizar. Esto se sube a YouTube, pero al mismo tiempo nosotros les basamos, o sea, en el mismo YouTube salen videos que ponemos, tanto nosotros como de también otras personas, por supuesto, sobre cómo evaluar mejor las funciones cognitivas, porque hay ciertas cosas que son más un estereotipo que una idea real. O mejor dicho, tal y como estamos viendo hoy, hay estereotipos que son más una verdad a medias, por así decirlo. Así que no siempre son, o sea, como que hay veces que faltan detallitos ahí, para estar claro, en que, por ejemplo, los ISTJ no es que disfrutan matarse trabajando, que los ESTJ no necesariamente son amargados y pueden bromear bastante, y que los ISFJ, pues, sí toman muy en cuenta a los demás, pero digamos que no es lo que más les recarga, lo que más les nace y les alegra en la vida. Bueno, yo tengo aquí, de hecho, la lista de estereotipos, también para STJ Oh, y para SFJ, si los quieres leer y darnos tu opinión de si algunos de estos estereotipos son ciertos. Se dice que los STJ, veamos. por ejemplo, tienen... sí, sí. Esto lo podemos usar también para, digamos, para profundizar un poco en el tema de estereotipos. Pero, por ejemplo, se dice que los STJ tienen aversión al cambio, que son controladores, que son insensibles, que son jefes por naturaleza, muy parecido a los NTJ, o que siempre son serios, que no pueden bromear. De hecho, esto lo habías comentado también, ¿no? Que esto no es simplemente una cuestión de su sí y su te y su sí actuando para tratando de mantener ese nivel de eficiencia y sabiendo que no siempre se puede bromear, pero que esto no es así en todos los casos, o digamos en todos los aspectos de su vida. Entonces,
También tenemos aquí, por ejemplo, SFJ, que dicen que SFJ me parece increíble lo que dicen en internet. Se dice que son molestos, que son falsos, que son superficiales, que no tienen ambición y que siempre andan de buen humor. ¿Tú qué opinas al respecto, Ors? Bueno, eso es una cosa que, bueno, comenzando con los de los ESTJs, eso es una cosa que, a ver, digo, es muy entendible el malentendido, mas no necesariamente significa que lo justifique como tal. Es cuestión de, bueno, también hay que tomar en cuenta que uno no puede, o al menos yo siento que uno no se molesta tanto cuando uno sabe por qué la persona vivía o hacía algo. Y eso es lo que pasa con los ESTJs y la forma en la que los ven. No culpo a la gente por esto, por muchos estereotipos. Por ejemplo, seguramente han visto que se suele tipear a Regina George, de Mean Girls, como STJ. Y Regina George era una antagonista que, digamos que no era la persona más altruista del mundo. Pero, ¿eso significa que los STJ son Regina George? No, no necesariamente. Y si tuvieran cualidades que tiene ella, no siempre los enfocarían de una forma malvada. Reitero que la función T a veces puede parecer insensible, y no serlo realmente. Es más el hecho de que no suele tomar en cuenta las emociones, ni las suyas propias, pero sí puede ser altruista. Eso sí, siempre tomando muy en cuenta el lado del autosacrificio para lograr el objetivo. Y puede parecer que son insensibles porque se tragan sus emociones y se aguantan como machos, pero ya sabemos hoy en día que eso no es muy sano, que digamos, y que no tener emociones no es lo adecuado, no es algo tan admirable así. Saber controlarlas ayuda, pero no tomarlas en cuenta nunca solo hace que exploten más adelante. Y eso es algo que le pasa mucho a los T dominante, a los ESTJ. Son buena gente, pero no siempre lo saben demostrar. Y más tomando en cuenta que tiene la función phi. ¿Qué pasa con los phi users? Que tienen muchos sentimientos, pero no son tan buenos exteriorizándolos bien muchas veces, comunicándolos, compartiéndolos en armonía social. Y eso pasa con ESTJ. No siempre sabe cómo expresar que quiere a una persona, que se preocupa por ella, o pensar mucho en sus sentimientos. Le cuesta, le pesa, le molesta de sentir, porque siente que es algo muy emocional y muy llorón y muy sensible. Y no, las emociones están ahí por algo. Le evolucionamos y perdimos muchas cosas que no necesitábamos y las emociones siguen ahí y eso es porque sirven para algo en esta sociedad. Pero de eso se trata, o sea, de que sepamos valorarlas en su momento. Y eso es el que, digamos, el evento canónico que le corresponde a ESTJ. ¿Significa que sabemos que eso le va a pasar? Pues, pero no sabemos cómo. Y no tiene que ser algo fuerte. De hecho, les cuento un dato curioso. Alrededor de los 30 y pico años, o sea, como que uno o dos picos después del 30, se suele empezar a desarrollar la tercera función cognitiva. Esto se puede llegar a interpretar como la crisis de la mediana edad o la crisis de los 30. Puede ser. A lo mejor tal vez es posible, es factible y no es imposible. No es que sea tal cual, pero puede ser porque es justo cuando la persona tiene un choque de paradigmas. ESTJ no se hace bueno por desarrollar la función phi, porque no era malo. Solo se hace más consciente de las emociones suyas y de aquellas que conectan consigo y que son importantes para él. Acepta que puede verse emocional y seguramente se ve como más bondadoso en ese punto de su vida. O como con SFJ, cuando por fin desarrolla bien al completo la función T. Recuerdo que pusieron aquí en ese mismo chat el ejemplo de Kronk con, con eso de que es ESFJ. Sí, y Kronk le da demasiada importancia a la gente que no es él, sino a estar bien con la gente en general. Estar bien con su papá en su película era muy importante para Kronk, pero Kronk tiene criterio propio, aunque lo desarrolla mucho más adelante en su vida. Saber cómo son las cosas, incluso si no se las dice a la gente. Saber tener tacto con ellas. Digamos que ese es el evento canónico que se les predice. Entonces, por eso digo, yo no diría que pudiera, o sea, a mí en lo personal no me irrita tanto si una persona habla de estereotipos, porque se trata de una persona que tiene razones para tener ese malentendido y tiene la oportunidad de conocer más al respecto sobre ese MBTI. Más bien diría que es algo que me agrada. Es una oportunidad, por así decirlo, para mostrarle a la gente. Ah, y los fanarts de Pinterest de INFP 6 a la 5, porque creo que el estereotipo, lo común es que se suele asociar ese enegrama con INFP, el 6 al menos, el 5 no sabía si era tanto. Bueno, eso podríamos verlo en otros episodios, pero ya vieron que, bueno, no sé si estuvieron en ese episodio, pero les recuerdo que esto se sube a YouTube y pueden ver cuando hablamos de INFP y porque es mucho más complejo y admirable de lo que la gente suele pensar a veces. Quizá te interese también a ti. Tú, Dima.
¿No sería si utilizaran funciones inferiores ESFP? No necesariamente. A ver, incluso si utilizan funciones sombra o si en cierto momento dado toman en cuenta cosas que no son lo usual, no necesariamente se ven igual a otro MBTI que las tiene más de cerca. Por ejemplo, bueno, aunque igual inclusive en el caso de ESFP, no necesariamente tiene funciones tan parecidas. Es decir, ESFP es C-Fi. Por lo tanto, no se parece mucho a alguno de los azules que mencionamos ahora. Si se le pudiera confundir, quizás sería por esa actitud bromista, pero que responde de inmediato a las cosas y sabe reaccionar en el momento, algo que perfectamente puede hacer tanto ESFP como ESTJ, pero no de la misma manera. ESFP tiene la función C, extrovertido, pero conectado con el entorno inmediato y los sentidos. Digamos que alguien se va a caer, ESFP está bien pendiente de si esa persona está cerca de él y reaccionaría por reflejo, suponiendo que le importe, ¿verdad? También, no significa que todo el tiempo va a estar pendiente de la gente, pero si ve que alguien se va a caer, por reflejo puede poner la mano y evitarlo y sabe esquivar cosas, o sea, el entorno inmediato, los sentidos, lo tiene ahí, no lo sorprenden tan fácilmente. Pero si se trata de saber reaccionar a un comentario difícil o incómodo que puso el ambiente tenso, no lo va a saber tan bien. No realmente, porque no está tan pendiente de la armonía social. Tiene fi de segunda función, lo que significa que incluso si sí se da cuenta e intenta calmar la situación, no es algo a lo que esté tan habituado. Y entonces no le saldría tan bien como un Feuser, por ejemplo. ¿Y qué pasa con ESTJ? Tiene fi de segundo. Pues sí, pero aplica igual o hasta peor, porque por lo menos la función C hace que, o sea, los C-user suelen verse más abiertos a ciertas situaciones. Las ven como son y no suelen emitir un juicio al respecto. No suelen ser tan determinados, tan tajantes con algo, pero STJ un poco sí. Daría una respuesta firme y más directa en el momento. Y puede que no lo vea con mala intención, pero puede que accidentalmente diga algo en un tono que suene muy fuerte para algunos y sea malinterpretable. Eso no significa que esté molesto, pero probablemente le digan con frecuencia que tiene cara seria y que parecía que estuviera enojado. Bueno, interrumpo aquí un momento para contestar las dos preguntas de Kiki. Primero, ¿qué función actúa cuando un ISFJ quiere hacerse cargo de todo? La carga de trabajo académico, laboral, ya sea que crea que lo hará mucho mejor que el resto de sus compañeros o sabe que su grupo de trabajo de plano no lo va a hacer. ¿Qué tan común es que adopten un puesto de líderes? Ok, no es tan común, pero puede pasar, de hecho. O sea, tú ten en cuenta que naturalmente tienen el T, así que sí, también son capaces perfectamente de tomar eh, el mando y ponerse a hacer cosas si consideran que esa es la solución para ese problema. Digamos, lo que les hace más sentido que vaya a funcionar. Y el FE puede también estar actuando, haciendo que al final no lo digan, sino que hagan todo y terminen poniendo el nombre de todos para que nadie se sienta mal y que nadie termine regañándose. O sea, puedo compararlo con un STJ, por ejemplo, que tendría el TSI. Un STJ, lo primero que haría sería regañar a todo el mundo y decir que todo el mundo son unos vagos y hacer el trabajo él solo y sacar a todo el mundo del grupo. O quizás decir que, o sea, ponerse a mandar de que lo hagan ellos o si no, todo el mundo va a reprobar. Eh, de vuelta, estamos hablando aquí de tendencias, o sea, no es para nada así en todos los casos, pero podría llegar a pasar más seguido con STJ y podría llegar a pasar lo contrario más seguido con ISFJ. Pero no es tan común que ISFJ asuma roles de líderes a menos que haya tenido experiencias positivas con eso, que hayan alimentado su sí hacia un rol más de liderazgo. Aunque como es una función introvertida, no es tan común eso. Y ahora, la siguiente sería... A ver, la siguiente pregunta, deja que la busque. Eh, sí que había, sí que había hecho otra pregunta por aquí. Ya, si eras ISFJ o SFJ. Bueno, en el caso de este, la diferencia estaría en que, o sea, la diferencia un poco más obvia sería qué tan extrovertida o qué tan introvertida eres, pero una diferencia un poco más sutil tendría que ver con qué te da energía. Recordemos que la primera función es el motor, entonces naturalmente es lo que te da energía, digamos lo que te hace sentir más cómoda.
En el caso de ISFJ, como es CIFE, lo que le daría más energía sería de hecho estas experiencias o digamos revivir estas cosas que ya les hice sentir bien de antes. Esto puede ser, por ejemplo, como usar un cepillo que te recuerda a tu mamá, porque siempre usabas el mismo cepillo, comer el cereal que siempre comías de niña, o yo qué sé, salir con tus amigas a ciertos sitios que siempre salían allá. Simplemente son recuerdos o digamos son vivencias que ya antes te gustaba y que tienen un valor a nivel fe. O por ejemplo sentirte bien porque hiciste sentir bien a tus amigas de cierta manera y cada vez que lo haces te sientes bien porque te sientes realizada de cierta manera. Eso también puede ser algo de sí, fe. En cambio, SFJ, lo que valoraría más, lo que le daría más energía sería ese fe justamente. Digamos que te serían mucho más propensos a tomar un rol más activo en una situación, no tan pasivo. A un ISFJ no le sería tan fácil o no sería como lo más común que se pusieran encima digamos, de la roca a decir a todo el mundo como que deberían hacer o qué situación están, por así decirlo. O sea, no buscaría el rol activo de tratar de contentar a todo el mundo y tratar de estar ahí enfrente de todos. Un SFJ sí lo podría llegar a hacer. De hecho, podría ser, digamos, ese amigo a veces un poco tonto que se encarga de contentar a todos y de hacer chistes y de tratar de mantener buena vibra que todo el mundo se sienta, digamos, acompañado, todo el mundo se sienta como integrado. Eso podría ser más un SFJ y eso le daría más energía que las vivencias como tal. O sea, quizás un SFJ no le daría tanta importancia a si de cierta manera un cepillo, cuando se cepilla por las mañanas, le recuerda a su papá o alguna cosa así. O sí podría pasar, pero digamos que no es lo que le da energía, no es lo más importante en su vida. Naturalmente le da más energía a lo otro, que es simplemente estar en ese ambiente más sociable, en ese ambiente más de su círculo cercano, o su círculo social, o su comunidad, o lo que sea. Ahora, ese sí no lo usarían tanto para, digamos, para saber que está bien, pero no, sino más bien como una forma de conectar y saber qué funciona y qué no en cierta situación. Más a un nivel instintivo y a veces un poco tradicional. De hecho, los SFJ suelen buscar, digamos, situaciones o dinámicas sociales que saben de antes o que son muy comunes o que de cierta manera les hace ver que esto es muy común, o sea, por así decirlo. Por eso se suele ver mucho que los SFJ son este típico bromista o yo qué sé, eh, no sé, este líder del equipo de fútbol, por ejemplo, este típico estereotipo de películas y series estadounidenses. Bueno, suele ser por eso. O sea, los SFJ buscan estructuras que sean comunes, que sean tradicionales, que sean estructuras que ya hayan visto en otros lados y que saben de cierta manera que funcionan. Pero esto no es su motor, simplemente es su auxiliar. Entonces, eso es lo que le dice en qué guiarse, en qué enfocarse para poder satisfacer su fe. Entonces esa sería la respuesta a la pregunta. Eh, bueno, ahí estoy viendo que Sterbil dices que tiene una duda si es ISTP o INTP. Bueno, el tema es que estamos en la clase de centinelas, entonces podríamos responder un poco mejor en el tema de tipeos, en el grupo de tipeos, porque esto ya es una pregunta un poco más específica. En efecto. Pero si quieres, a términos generales, puedes observar, puedes, digamos, irlo trabajando en si eres TC o TNE. Puedes ver si tienes ese NE o ese C de auxiliar. Recuerden, muy importante, las dos primeras funciones cognitivas se dan bastante en un MBTI. Sin embargo, tal y como acaba de explicarles Carlos, la que les recarga, esa es la principal, la que les da energía, aunque la otra se muestre y se manifieste bastante también. Exactamente. ¿Qué función es más de dar órdenes, pero para beneficio de ambos lados? Mm, a ver, tiene un poco más que ver con la posición y con si es una función jugadora. Naturalmente, la gente que tiene funciones jugadoras extrovertidas de dominante suelen ser más de dar órdenes.
ya sea que puede ser un FENI, un TENI, sobre todo un TENI puede ser que sea más de dar órdenes, pero no es una función específicamente que te va a dar órdenes siempre. Puede ser un NFG, un NFJ perfectamente, puede ser un SFJ, puede ser, yo qué sé, sí, NTJ, STJ, SFJ, NFJ, son más que todo esos. Bueno, última pregunta y ahí terminamos la clase. Yo, muchachos, les doy órdenes y no cuestionen. Bueno, Melanie tiene carisma. ¿Cómo le dices que no a la forma en la que dice las cosas? Ustedes han visto. Es más. Si ¿se acuerdan de lo que pasó la otra vez en el grupo cuando cuando una persona estaba se estaba alterando y ella la desalteró? Así es. La buena desalterada, ¿cómo había un trabalengua sobre eso? La persona alterada está alterada. ¿Quién la desalterará? El buena desalterada. El hecho es que lo hace con Pueden gracia. desalterar esa dorsal. Falta su parte. Efectivamente, me gusta trabarme la lengua propósitamente, así todo maldicido. ¿Qué tan normal es que ISFJ quiere llevar la contraria, para bien o para mal? Depende, pero no Em, suele serlo tanto. Ah, bueno, no José suele Carlos hacerlo lo va a decir tanto. mejor. Bueno, perdón. Que no suele No, hacerlo no, tanto, vamos. pero sí puede pasar que lo empiece a hacer cuando haya madurado un poco más. De hecho, esto no es malo que un SFJ quiera llevar la contraria. Quizás tú viste que llevar la contraria era algo que es mejor para tu grupo, digamos, para el ambiente social. O sea, ponte, por ejemplo, que tienes un amigo que te cae muy bien, pero quizás no es tan consciente de las cosas que dices. Entonces, cuando las dice un grupo, quizás hace sentir mal a la gente y bueno, tú tratas de llevar a la contraria, digamos, como para calmar las tensiones. Eso también puede pasar. Pero normalmente cuando un SFJ quiere llevar la contraria es por el ti. Sobre todo es cuando ya empieza a madurar un poquito más, que bueno, empiezas a usar ese razonamiento para tratar de darle un cierto sentido en tu cabeza y empiezas a decir, oye, esto no tiene sentido, oye, esto no me parece así, por ejemplo. Eh, Así que qué tan normal es? Puede ser normal realmente, porque primero tienes el ti y segundo, no porque seas de una tipología automáticamente no le va a llevar a contraria a la gente o le vas a llevar a contraria de todas a la gente. No tiene tanto que ver con la tipología. Pero bueno, bueno, sería esa la última pregunta entonces. Vamos a proceder a cerrar la clase. Espero que hayan disfrutado esta clase de hoy y bueno. Nos veremos entonces el miércoles que viene al miércoles que viene. Recuerden, sería el 14 de mayo. Entonces, Perfecto, nos veremos en el episodio. nos vemos en el siguiente episodio. Que tengan buenas noches y bueno, espero lo hayan disfrutado. Nos vemos.